que yo creo que eso también es interesante, que salgáis de vuestra aula y no sé, algunos ya os conoceréis o algunos habrá visto a otros fuera del aula, pero que estéis juntos aquí en esta conferencia que organizamos con el Centro de Estudios Iberoamericanos, de Estudios Transatlánticos de la Fundación General de la UMA, y que nos convoca a esta conferencia titulada Entre lo imaginario del esplendor y la explotación, una aproximación al documental colonial español, impartida por Mirido Torreiro. Eso es lo que yo quería que... Historiador y crítico cinematográfico, y le hemos cazado al vuelo porque él es también miembro del comité de dirección del Festival de Málaga, y como sabéis esta semana está celebrándose el festival, así que le hemos pedido que nos acompañe en esta sesión. El vínculo, muchas gracias Casimiro, Milito, por aceptar, por estar con el alumnado y también con otras personas también que se han sumado a esta sesión. Y bueno, el vínculo con el aula María Zambrano, Centro de Estudios Iberoamericanos Transatlánticos, ya es antiguo, casi todos los años, hace un periodo pequeño así de paréntesis con la pandemia, veníamos realizando algún tipo de actividad a raíz del festival, trayendo a alguien, a algún cineasta, o en este caso a Mirito como programador y como historiador. Y bueno, ellos siempre han colaborado con nosotros, ha habido un intercambio mutuo. Y en este caso, nos interesaba mucho, como decía antes Alejandro, la presencia de Mirito de Casimiro aquí, porque por una parte va a hablar de documental, entre los imaginarios del esplendor y la explotación, una aproximación al documental colonial español, y porque también tenemos esta otra asignatura, comunicación audiovisual y cambios sociales, en la que trabajamos temas de imaginario, de discurso y poder, etc. Y bueno, creo que de lo que nos va a hablar, con muchas capas de significado y de eso. Así que Casimiro, muchísimas gracias, bienvenido, y es un gusto tenerte aquí. Sí, y también, disculpa, también yo sé que muchos, por lo menos de mi asignatura de realización documental, estuviste el lunes o el martes en el encuentro Málaga Doc y bueno, aprovechaste que teníamos como la Champions League del documental español universitario. Sí. Lo que no sé si significa mucho eso, pero bueno. En el pequeño mundo, gran mundo de la academia. Y bueno, y también, hoy también lo traemos aquí a la facultad también, en parte, ¿no? Con la excusa también de la presentación del libro de documental en España. Y bueno, espero que disfrutéis de la conferencia y que obviamente tendréis disponible en la biblioteca de la facultad el volumen para aquel que queráis echarle un vistazo al libro. Bueno. Pretendo que esto no sea una conferencia al uso, sino más bien como una charla o una clase en la cual se pueda intervenir y podáis preguntar y podáis... Yo ya sé que no corren tiempos muy fructíferos para estas demandas nuestras, pero la verdad es que me gustaría, porque eso también le echáis un capote al profe cuando hacéis esas cosas, porque muchas veces... dais pistas sobre cuáles son vuestros intereses y como esto no es una clase convencional, sino es pues eso, alguien que viene de fuera a contaros algo, pues es bueno que quien tenga alguna duda o alguna necesidad de aclaración la pida sin ningún problema. La segunda cuestión es una pregunta general. ¿Qué sabéis del documental español? ¿Qué sabéis del documental colonial español precisamente? De uno en uno, que todos juntos no se... Bueno, no os preocupéis, compartís esto con el 99,999 y pico % de la población española. Es decir, formáis parte no de aquellos de las ilustres minorías a que se refería Stendhal, sino de la apabullante mayoría de la gente. Lo cual tal vez debería hacernos pensar, en primer lugar, en la solidez, en la no solidez, en
en la irreversible decadencia de los imaginarios relacionados con lo colonial, por lo menos con los imaginarios clásicos. Otra cosa es el neocolonialismo, pero bueno, en principio de lo que fueron lo que fue el imaginario colonial, tal como se concibió en algunos momentos de la historia del poder en España. Por lo tanto, no os preocupéis. No abundan los estudios cinematográficos dedicados al cine colonial. Hubo un gran especialista, amigo nuestro, llorado amigo nuestro porque falleció prematuramente, Alberto Elena, que se ocupó con mucha profusión del tema y además, como se dice en el lenguaje de la historiografía cinematográfica, balizó muchos terrenos que luego otros hemos recorrido, pero simplemente profundizando intuiciones que él tuvo y no le dio tiempo a corregir o a solidificar, a afirmar, ¿verdad? Lo cual también dice mucho sobre, sobre el interés que suscitó en la sociedad española el imaginario colonial. Es decir, como muy bien sabéis, España pierde los últimos restos de lo que podemos llamar el imperio histórico español, es decir, el imperio aquel de Felipe II en el cual no se ponía nunca el sol porque comprendía desde Filipinas hasta Flandes. Lo perdió en 1898, la célebre crisis de 1898 que sumó al país en una postración, porque cómo se ha podido perder Cuba, Puerto Rico, Filipinas, es decir, los últimos territorios coloniales, y sin embargo, muy poco tiempo después España ya estaba metida de hoz y cos, incluso antes, desde antes, en otra aventura colonial nueva, que era la colonización de África. Es decir, que fueron los 3 grandes territorios de colonización española en África. Guinea Ecuatorial, por debajo de la línea del Ecuador, es decir, la Guinea Ecuatorial, que comprendía islas y sobre todo un trozo de la selva ecuatorial guineana, el protectorado, el llamado protectorado, que era el Marruecos español, y esos 300.000 kilómetros cuadrados de territorio desértico, que era el Sáhara. Desértico, lo que no quiere decir que no fuera también enormemente productivo, porque tenía fosfatos, muchos fosfatos. El origen de los problemas del Sáhara que hoy todavía vivimos tienen que ver con que es una zona muy rica en fosfatos y por lo tanto muy anhelada por Marruecos. Por lo tanto estamos hablando de 3 territorios y aunque podemos decirlo así, parecían grandes territorios, yo hablo de 300.000 kilómetros cuadrados, imaginaros, más de la mitad de España. Le sumamos a eso los 20.000 de Marruecos y los 24.000 de Guinea. Eso son moneditas al lado de lo que tenían los territorios coloniales del resto de las potencias fuertes europeas, sobre todo en el caso de África, Francia y Bélgica. Es decir, el problema de España, el problema histórico de los colonialistas, es decir, el problema histórico de los que hubieran querido tener una colonias fuertes, colonias enormemente ricas como eran la francesa o la belga. Todavía hoy Bélgica está purgando los excesos del rey Leopoldo y las barbaridades que se cometieron en nombre de la metrópolis en el Congo belga, en el entonces llamado Congo belga. Hubieran querido tener un territorio que a España le era negado. ¿Por qué? Porque España ya no contaba en el concierto de las naciones europeas, en el concierto de las grandes naciones coloniales o colonialistas europeas. De manera que, a pesar de... Y pongo el acento sobre esto porque una de las características que va a tener el documental colonial español es justamente la reivindicación de lo que fueron los supuestos derechos históricos de España en África, y muy concretamente en Guinea, sobre todo en Guinea.
lamentando, como lamentaban todos los que pensaban que el destino natural de España era seguir siendo una metrópolis, el poco interés o la poca fuerza que tuvo la diplomacia española de imponer sus puntos de vista, sobre todo en las dos grandes conferencias que decidieron el reparto de África, que fueron la conferencia de Berlín de 1885 y la conferencia de París de 1900. Fijaros, en 1900 ya España había perdido todos sus territorios históricos y entonces se tuvo que conformar con las migajas del pastel colonial. Ese pastel, no obstante, aún y así, era un pastel rico. Era un pastel rico. Ya digo, España tenía esos kilómetros cuadrados. Si queréis los comparamos rápidamente. Esos 24.000 kilómetros cuadrados de Guinea frente a los 2.345.000 de Bélgica o los 4.689.000 de Francia. Es decir, eran proporciones mínimas, casi ridículas en el conjunto no tengo los datos de Alemania, pero Alemania siempre, uno de los problemas justamente de la conferencia de Berlín es que Alemania salió con poco territorio en Francia, en África. Fue incapaz de imponer sus puntos de vista y se tuvo que conformar con Camerún y alguna cosa más, no demasiado para lo que fue el reparto de los otros grandes. Ya ni hablemos de Gran Bretaña, que estaba ya en otras y que era la potencia número uno en la época. Por lo tanto, hay una cuestión relacionada con lo que podemos llamar el imaginario africano de España, que es la reivindicación de algo a lo que se ha anhelado o que se ha querido, pero que nunca se ha tenido, o que no se ha tenido así, o que no se ha sido capaz de mantenerlo. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, el elemento central de la configuración del régimen colonial en África tenía que ver con el poblamiento de África. Es decir, tenía que ver con que esos territorios que se reivindicaban pudieran efectivamente ser poblados por gente blanca de la metrópolis, por un ejército, por unas fuerzas vivas que en el caso español no existieron. Dejadme que os diga una cosa, toda formación social, toda sociedad, en definitiva es víctima o es el resultado de sus propias tensiones internas, de su propia evolución interna, de lo que podemos llamar sus propias maneras de estar en el mundo. Os voy a poner un ejemplo bien pequeñito para que veáis cómo actuaban ciertas élites culturales españolas relacionadas con la colonia. España pierde una parte grande de Guinea con respecto a la conferencia de 1885, justamente en París, mediados de 1900. Pues en 1901 mandan una expedición militar al frente de un geógrafo y de un militar geógrafo que se llamaba Dalmonte para que estableciera un mapa de Guinea. Un mapa. Simplemente nadie sabía lo que había en Guinea. No creéis que es una cosa rara. Hacia mediados del siglo XIX nadie había visto nunca un mapa de Bulgaria. No existían mapas como les conocemos hoy. Tal como hoy le conocemos y tal como hoy se han terminado configurando los países, todo lo provisionalmente que se quiera, porque todos los países son, a pesar de todo, provisionales. Este militar, Dalmonte, volvió con un mapa de Guinea. Claro, pero es que resulta que Dalmonte no entró en la selva de Guinea. Nunca supo lo que había hacia adentro de la selva de Guinea, porque literalmente se inventó el mapa. Copió un poquito de unos mapas alemanes, un poquito de unos mapas franceses, y a veces le erró, por ejemplo, 70 kilómetros
donde él decía que había un pueblo, ese pueblo igual estaba a 70 kilómetros de donde él decía que estaba, simplemente porque no fue. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el país que inventó el Estado central, pero también la picaresca, no se puede librar de la picaresca, ni siquiera en estos casos. Es decir, el militar de Almonte hizo lo que hubiera hecho cualquier pícaro. Te encargan algo, tú te apañas más o menos, nadie sabe nada de esto, aquí monto un mapa. Lo que pasa es que en la época, justamente sobre los mapas que establecían los cartógrafos y sobre las poblaciones que las metrópolis eran capaces de fijar en el lugar, era que se establecían los límites de los territorios. Fijaros bien, una de las películas que se van a producir en la Guinea Ecuatorial de los años 40, justamente se llama El mapa de Guinea, y explica 1940 y 45, es decir, 44 años después de que Dalmonte dijera que Guinea era esto, están todavía midiendo Guinea. España nunca supo muy bien, incluso hasta esa época, qué tipo de territorio tenía. No era fácil de saberlo, entre otras cosas porque era un territorio virgen, era un territorio, bueno, virgen para nosotros. Ahí había las tribus nativas que vivían por allí y que se movían perfectamente bien en estos territorios para nosotros tan raros, para nosotros tan agresivos y al mismo tiempo tan extraordinariamente sugerentes. Veremos que una de las características que tiene el documental colonial español es la exuberancia, es decir, era fotografiar y fotografiar y fotografiar enormes árboles, enormes conjuntos de animales, flores, plantas, porque evidentemente estaban absolutamente subyugados los personajes que hicieron estas películas por la exuberancia del clima. Dicho esto, por lo tanto, insisto respecto a que nadie se libra de su destino, a que nadie se libra de sus características centenarias. Es decir, en España hubo un grado de improvisación sobre la colonia, un grado de dejar correr, de dejar pasar, sobre todo, insisto, una vez más, Guinea, más que nada. Otra cosa es Marruecos. Marruecos fue mucho más importante. Y sobre todo el Marruecos en guerra. Tener en cuenta que entre 1909 y 1925-26, España estuvo en guerra en el norte de Marruecos. Una guerra que convulsionó a la sociedad española. Es más, una guerra que militarizó a España. España es, en una época de regímenes militares fuertes en toda Europa, os sobran las manos, los dedos de las manos para contar los países que no fueron dictadura militar en el periodo de entreguerras. España era una sociedad militarizada. Cuando uno ve los cortometrajes mudos, de los desfiles de niños vestidos como si fueran militares, con armas imitando las armas de los mayores, se da cuenta hasta qué punto, y eso todo aplaudido por los padres y los participantes de estos desfiles, uno se da cuenta hasta qué punto, en el imaginario popular y en el imaginario del poder español, el ejército era un elemento central. Por supuesto, me anticipo a decirlo, también lo es en el cine colonial. ¿Vamos bien o aburro mucho? Vamos bien, ¿no? Y eso que no hablo de TikTok ni de cosas como esta. Fíjate, qué cosa. Bueno, por lo tanto, el problema de la herencia colonial en España es un problema complejo, pero no solo en España. Yo, cuando estaba preparando justamente mi artículo para el librote esta especie de tocho que no se os caiga en un pie, que presentamos el otro día en el simposio y que coordinamos con Alejandro, y en el cual, por supuesto, Alejandro y Concha también tienen un artículo, también no, sobre todo tienen un artículo que hablábamos de
les hablaba yo de un libro de una portuguesa, de una escritora portuguesa que se llama Isabela Figueiredo, que vivió su infancia en Mozambique y que tiene un librito de memorias extraordinario por varias razones. Una, porque da la pista de quién era, quiénes iban a la colonia. A la colonia iban funcionarios y gente pobre, campesinos que no tenían trabajo, gente que no tenía otras oportunidades y allá se iban. Y por lo tanto, ella, cuando ella vive su vida, nace en Mozambique, creo que es en Mozambique, sí. Ella vive en la colonia, vuelve a Lisboa y se da cuenta, va a vivir a la casa de su abuela, y se da cuenta que su abuela es pobre de solemnidad. De ahí viene su padre que tiene una empresa de construcción, que tiene un montón de negros a los cuales se explota descaradamente. Resulta que en la metrópolis tenemos un problema. No somos tan potentes como somos en la colonia. La colonia siempre es la ocasión para poder esquivar un destino fastidioso en la metrópolis. Y decía ella, y es una frase que a mí me sirve mucho para explicar también los problemas de los estudios coloniales, sobre todo, no ahora que estamos en un momento, si acaso, de redescubrimiento de los estudios coloniales, ya desde hace años, ¿no? Pero no tantos tampoco. Dice, la historia se enfrenta siempre a ese gran obstáculo que deben superar los investigadores, el silencio sobre lo que se cayó o se prefirió esconder a conciencia, sobre lo que no es honroso. La basura se hace desaparecer, los cadáveres se emparedan y todo deja de existir. No vimos, no sabemos, nunca oímos hablar, no nos enteramos. Es decir, esa especie como de sentimiento de estar haciendo algo mal, de que fuimos allí y hicimos algo mal, yo creo que eso permea bastante, se extiende bastante por los estudios coloniales españoles y por los estudios coloniales portugueses también. Probablemente, tal vez con una base histórica no tan sólida, los países anglosajones lo resolvieron de otra manera. Pero aquí hubo esa mezcla de, oportunismo y mala conciencia, que explica cómo de repente, cuando España pierde las últimas colonias, que la última colonia la pierde evidentemente en el 75, que es el año de la muerte de Franco, en el 75, el Sáhara a manos de Marruecos, o que prácticamente lo abandona para que el ejército marroquí lo ocupe. Bueno, el ejército marroquí y parte de masas marroquíes movilizadas por el Estado marroquí, bueno, ahí pierde, pero es que antes, en el 68 ha perdido Guinea y en el 57 ha perdido el protectorado, es decir, se ha ido de Marruecos también. Es decir, y de repente el tema colonial cae en una especie de olvido absoluto. De ahí que vosotros no tengáis mucha idea de lo que pasó en la colonia, de ahí que no hayáis visto películas coloniales, de ahí que en el cine español, tal vez en el cine de ficción sea otra cosa, pero en el documental español haya en el fondo tan pocas películas coloniales. Esa es una primera constatación a hacer. El cine colonial español de documental es muy escaso. Es más, no hay más allá de 2 largometrajes, uno de los cuales se ha perdido, está rodado a finales de los años 20, otro en el año 30, no hay más de 32 cortometrajes entre 8 y 10 minutos rodados en Guinea. Estamos hablando de un fondo documental realmente pequeño. Rodados por la misma productora, una única productora, Hermic Films, una sola. ¿Por qué? Porque son el fruto de un solo viaje. Es decir, en un viaje entre 1944 y 1945, en menos de 2 años, rodaron todas las películas que luego fueron colocando o presentando a censura y en algunos casos estrenando de una manera un poco rara también
en los años sucesivos, 46, 47, 48. ¿Por qué? Porque vienen todos de lo mismo. Ojo, no es una práctica rara, ¿eh? No es una práctica rara, no es que nadie más lo hiciera. Todas las películas de Tarzán tienen planos de recursos rodados en unas pocas expediciones por los cameramans de 20th Century Fox, que era justamente el estudio de Hollywood especializado, que tenía una estructura de noticiarios en los cuales movilizaba a una serie de cámaras que iban y rodaban. De manera que todas las películas de Tarzán tienen más o menos los mismos planos. Es decir, no es que se repitieran, que en algún caso se repiten, pero están todos rodados de la misma... ¿Por qué? Porque era caro rodar. Era muy caro. Y porque además la provisionalidad de la colonia hacía que no resultara rentable de ninguna manera tener empresas fijadas allí. Nunca hubo una empresa de cine en Guinea. Es más, había poquísimos proyectores. Es decir, todavía en los años 40, 50, en Guinea había proyectores que solo proyectaban cine mudo, no cine sonoro. En el norte de África ya era otra cosa. Por lo menos en Melilla existieron por lo menos un par de empresas, Hispano Fox Film y Cines, una empresa italiana, que tenían como una especie de sucursal local. Pero en realidad la exhibición en Ceuta, Melilla, el Protectorado y el Sáhara se centralizaba entre Sevilla, Barcelona y Madrid. Es decir, las empresas no estaban allí. No salía rentable. Ni la población era suficiente, ni era barato rodar en aquellas circunstancias. Por lo tanto, también hay que preguntarse por qué, y ahí volvemos otra vez a las palabras de Figueiredo, no sabemos, escondemos, emparedamos los cadáveres. Es decir, no interesaba demasiado a ninguno de los regímenes que hubo en España, porque estoy pensando en la República también. Apenas hay películas coloniales durante la República, apenas. Y durante los años del franquismo, que evidentemente el colonialismo era mucho más intrínseco a la ideología del franquismo, a la ideología, digamos, neoimperialista, o por lo menos con aires de reivindicación del imperio, por el imperio hacia Dios, decía el lema propagandístico. Más allá de lo dicho, en la práctica no hubo nada. Existió, claro que existió, una cosa llamada el Instituto de Estudios Africanos, que se crea en 1945, que se dedica a publicar libros, a pagar investigaciones. Está todo al mando de una única persona, un general, José Díaz, que era un individuo, era lo más parecido a un intelectual, a un militar intelectual con el que pudo contar el franquismo, más allá de que, siendo como era militar, siendo como era franquista, también era un militar africanista. Es decir, un militar, sabéis, los africanistas fueron los que dieron el golpe de Estado con Franco, en el 36. Sí, por lo tanto, era de esa misma camada, pero hablaba árabe, hablaba francés, era una persona culta. Cierto, dirigió el Instituto de Estudios Africanos sin moverse de Madrid. No vaya a ser cuestión de que de vez en cuando hacía algún viaje, pero no mucho más. No vaya a ser cuestión de que... bueno, si las cosas se pueden hacer desde Madrid, ¿para qué nos vamos a molestar en ir a las colonias? Pero sí es cierto que fue él, y se debe a su iniciativa, esto. Pero fijaros, volvemos a hablar de lo mismo, es decir, militar. Podemos hablar de intelectual militar, igual es un oxímoron, como música militar o como... Bien, igual es un oxímoron, pero era un intelectual que, al fin y al cabo, propició que existiera el corpus de película que hoy llamamos películas coloniales españolas, porque además de esas, Hermich también filmó 22 cortos y algún largo en Marruecos. Cuando se terminó el tema guineano, se siguió con el tema, o sea, a partir del año 47, 48, 49, incluso hasta los 50, se siguió rodando en el norte de África, es decir, en lo que actualmente es hoy el Marruecos, ¿no? El norte de Marruecos. Por lo tanto,
no existe, de la misma manera que hubo una desidia importante por parte de los sucesivos gobiernos españoles con respecto a solidificar el territorio colonial, también lo hubo para dar a conocer la, comillas, gesta de la colonización. Sí, claro, hay películas, pero pocas. Películas que no se ven en España, en las colonias. Se ven en el protectorado, sí, en Guinea no, por las razones que ya os expliqué antes. En general, el documental colonial está hecho para ser pasado en la metrópolis, porque los colonizados ya saben lo que hay. Las élites culturales y las élites políticas que están al frente de la colonización saben muy bien lo que están haciendo, mejor de lo que cuentan las películas. Las películas a veces esconden de lo que están hablando o de lo que deberían hablar. Por ejemplo, en ningún documental de Guinea vais a encontrar que existió un protectorado para la población negra que impedía que los negros hicieran según qué cosas. Por ejemplo, tengo por aquí una cita: sin la autorización del patronato, el negro no emancipado, es decir, el negro no libre, que era la gran mayoría de la mano de obra que se utilizaba en la colonia, no podía vender bienes inmuebles, dar ni recibir dinero en concepto de préstamo, ni constituir derechos reales sobre bienes de su propiedad, ni comparecer en juicios, ni consumir libremente aceite de oliva. Esto es, como siempre pasa con el racismo relacionado con lo colonial, ¿no? Es decir, si yo os digo que una de las normas del Código Hayes, ¿sabemos lo que era el Código Hayes? No sabemos lo que era el Código Hayes. El Código Hayes, para decirlo rápido, es una historia del cine. Historia del cine. ¿Ya hemos tenido historia del cine o todavía no? Sí. ¿Y el Código Hayes? Ay, por Dios. Bien, el Código Hayes es una de las patas fundamentales, centrales, sobre las cuales se basó el sistema de estudios americano. Es decir, el cine americano del periodo clásico. Una era la política de productoras, otra era el Star System, otra de las patas. Bueno, la otra era, por supuesto, el control de las tres ramas, producción, distribución, exhibición, que era ilegal, pero ya se las apañaban para que no lo pareciera. Y la cuarta es la existencia de un código deontológico no legal, no un código emitido por el Estado, sino un código de uso interno en la industria que prohibía determinadas cosas. El Código Hayes, que lleva el nombre del señor que lo mandó redactar, no lo redactó él, pero lo mandó redactar. Una de las cosas que impide el Código Hayes, por supuesto, es relaciones entre mujeres blancas y negros. Blancos y negras es otra historia, pero blancas y negros desde luego no, y sobre todo no mostrar el momento en que se marca a fuego a un negro. ¿Por qué? Porque está a la vuelta de la esquina que todavía existía memoria histórica de cuando un negro se escapaba de la plantación, lo cogían y le marcaban en la frente, con un hierro candente, el sello, la marca de la empresa a la que pertenecía. Pues entonces eso no se podía mostrar. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo. Es decir, no se habla de todo esto. ¿Por qué no les dejaban beber aceite de oliva? Porque el aceite de oliva, de alguna manera, que era caro, se importaba de España y ellos estaban acostumbrados a usar el aceite de coco, que lo usaban para todo, era parte de la base de su dieta. Ni bebidas alcohólicas y, por supuesto, tampoco tenían permiso de portar armas. Esa era la realidad de la colonia. Miraros se pueden mirar y pronto espero que estén en red, se puedan ver todas las películas de Hermic rodadas en Guinea. No se va a ver nada de todo eso. Es más, como ya veremos, una de las claves de lo que se buscaba, de lo que se pretendía contar a la gente de la metrópolis, era lo bien que se hacían las cosas en la colonia, lo bien que estaban los hospitales,
cómo se preocupaba el amo blanco de tener a los enfermos negros, darles las mejores condiciones para que se curaran, sobre todo en el caso de las enfermedades malignas, en el caso de las enfermedades complejas como la lepra. Y había, efectivamente, un leprosario, en Micomicén, que es célebre en la época, y entonces hay por lo menos 2 documentales que yo recuerde, 2, en los que se ve Micomicén y se habla de la labor encomiable que se desarrolló en Micomicén y tal. No vais a encontrar nunca el verdadero problema sanitario que tenía la colonia, que eran las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, las enfermedades que pegaban los blancos cuando se lo hacían con señoras de color, como así se llamaba en la época, con morenas, se les llama todo el rato morenos, los morenos, que era el verdadero problema, porque eso ahí atacaba a todo el mundo, blancos, negros, todos, pero no está. Claro, de lo que no se habla, se sanciona con el silencio. Y por lo tanto, el cine colonial es tan importante aquello que vemos como aquello que no veremos nunca, porque nunca nos lo van a mostrar. Por ejemplo, esto que os estoy poniendo así como ejemplos tomados al azar. ¿Pasamos un trocito? Sí, luego ya veremos, porque esto tiene que ver con lo que son digamos, los ejes temáticos de la producción colonial, que os vamos a pasar un documental que se llama Una cruz en la selva, que habla de un tema clave en el documental español, no en el documental colonial en general, pero en el documental colonial español en particular, que es la labor, comillas, civilizadora de la Iglesia Católica. En donde bautizar a los nuevos creyentes. Que esparcen a su paso la luz de la verdad. España va con ellos, la llevan en su sangre, en sus labios que difunden la doctrina católica, en la nobleza hidalga de todas sus acciones. Por ellos nuestra patria está presente en los más escondidos parajes. Ellos personifican nuestro espíritu, la manera española de comprender la vida. Las misiones de España son las avanzadillas de nuestro imperio espiritual en el mundo. Lo mismo que en Guinea existen en países todavía más lejanos. Españoles, católicos, honremos la labor del misionero porque es la más sublime que puede hacer un hombre. ¿Habíais visto películas franquistas de propaganda? ¿Sí? ¿Y? ¿Perdón? Ya, pero no de esta época. ¿Perdón? De esta temática no, desde luego. Pero tampoco de esta época, ¿no? Sí, de los 40. Es que los años 40 fueron años de adoctrinamiento
duro, a lo bestia. Había que hacer cicatrizar, en el sentido que el franquismo entendía por cicatrizar las heridas de la guerra. Y por lo tanto había que solidificar una ideología de Estado en la cual, desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de lo que podemos considerar la comunicación política, se basaba en el empleo de este tipo de, tanto de argumentos como sobre todo esta grandilocuencia, este uso de palabras que hoy están completamente obsoletas o que no usamos con tanta normalidad, ¿verdad? Ahora bien, si uno se acerca con más cuidado a lo que acaba de ver, se da cuenta, por ejemplo, de cosas como que los misioneros blancos dan la misa para todos, pero los misioneros negros solo para los negros. Es decir, los curas negros solo le dan la Eucaristía a sus iguales. Es decir, pequeños detalles, siempre pequeños detalles, que se filtran aunque no se quiera. ¿Por qué? Porque en definitiva, en el documental colonial hay una... documental colonial y en cualquier documental de propaganda hay una tensión muy grande entre aquello que se está queriendo imponer como punto de vista y aquello que las imágenes delatan, por otro lado. Es decir, ¿por qué el documental, por qué hablamos, los que nos dedicamos al documental, hablamos de documental expositivo y de documental como herramienta o, si queréis, como arma de Estado? Porque desde que el documental es sonoro, es decir, desde comienzos de los años 30, es decir, alguien descubre que es facilísimo colar el contenido que se quiere colar a través de la banda de sonido. De hecho, la banda de imágenes está en función a las necesidades de la banda de sonido, porque es desde el sonido donde el que se le indica al espectador cómo tiene que leer esas imágenes. Por eso hablamos de modo expositivo, ¿no? Sí, y también la importancia del cine en aquel tiempo, ¿no? Claro, claro. Es que no os podéis imaginar. En los años 30... en Estados Unidos se venden 1.200 millones de entradas a la semana. 1.200 millones de entradas a la semana. Es una barbaridad. Eso quiere decir que la población americana va 5 o 6 veces a la semana. Que todo el mundo va al cine. Tiene una centralidad. Perdón, dije 1.200. 120 millones de entradas a la semana. Quiero decir que si sumáis por 365 semanas el año, imaginaros lo que os salen, 4.000 millones de entradas. Es una barbaridad, en términos de hoy ni os lo cuento, pero incluso en términos de otros momentos de la historia. Es decir, en los años 30, los años 40, 50, hasta la llegada de la televisión, el cine es la forma del espectáculo por definición y la forma del entretenimiento popular. Y entonces, por lo tanto, ocupa un lugar central en la configuración de imaginarios. Es decir, hay gente que aprende a besar, aprende a ligar, aprende a fumar a través de lo que ve en la pantalla. Eso ya lo sabéis, no estoy haciendo aquí ningún descubrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe el universo que vosotros conocéis, afortunadamente para vosotros. Yo no soy nada nostálgico de lo pasado, pero claro, desde luego, por eso Hollywood se dota de un código de autocensura, para que nadie desde fuera le censure, para que el Estado no le censure. Entonces, además, cuidado, que todos los estados son distintos. Lo que se tolera en el norte no se tolera en el sur, y por lo tanto, mejor lo resolvemos nosotros que dejar que vengan las autoridades locales y nos lo reserven. Porque, entre otras cosas, la historia del cine también es la historia de la censura. ¿Había una pregunta? Sí. Sí. O sea, ¿por qué accedía al negro a todas esas cosas cristianas? ¿Le amenazaban o les pegaban? No es que les pegaran, es que había un régimen de imposición por la fuerza. Pero supongo que eso no salía de las grabaciones. No, claro. Claro. Eso es lo que estoy diciendo. Que hay cosas que hay que mirar con lupa.
porque evidentemente se crea la... Mirad, para salir un poco del tema del cine colonial, en 1944, cuando todavía Alemania controlaba Polonia, se filmó una película en el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia, como sabéis, fue un experimento bestial, animal, montado sobre todo por las SS alemanas, pero también por el ejército alemán, de tener encerrada a la población judía que no se mandaba a los campos de concentración. Se le tenía ahí adentro. No se podían mover de unas determinadas hectáreas de terreno, estaba todo vallado, estaba todo con muros altos y ahí vivían. Como se había empezado a hablar de que existían campos de concentración, campos de exterminio, las autoridades alemanas filmaron una película de propaganda en la cual se veía a la población, es decir, a la población del gueto en una rígida separación entre los que tenían dinero, los que podían, y el resto de la población. Lo cual era completamente falso, porque tenían una ración de, creo que no pasaba de las 600 calorías al día. Y entonces, por lo tanto, flacos estaban todos. ¿Qué ocurre? Que habilitaron una serie de locales donde hicieron vestir con una determinada ropa de lujo a una serie de gente, mientras filmaban en la calle la gente que se estaba literalmente muriendo de hambre. Es un documental brutal, porque están los muertos en la calle. Los muertos que están esperando que pase el carro y recoja los cadáveres y se los lleve. ¿Por qué toda esa operación? Porque se quería contar, no en el año 44, en el año 43, antes. Se quería contarle al mundo que evidentemente los judíos vivían bien y que había una gente que vivía bien y otra gente que vivía mal por culpa de la maldad intrínseca de algunos judíos que esclavizaban a los otros. Pero claro, es que las torretas con las ametralladoras no eran judíos, eran soldados, eran gente de las SS. Y todo ese paripé lo montaron con fines propagandísticos. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente pusieron en práctica lo que se llamó la solución final, es decir, los campos de concentración. Empezaron a mandar a toda la gente a morir en los campos de concentración y ya no hubo necesidad de montar esa película. Y de hecho, la película llegó hasta nosotros porque estaba en una serie de latas sin título. De hecho, es el origen de una película israelí que se llama A Film Unfinished, una película sin terminar, una película sin montar, ¿para qué? Bueno, porque la propaganda es eso. Te voy a contar lo que yo te quiero contar para que tú te lo creas. Y en el fondo, esa película es tan falsa. Afortunadamente existió, digamos, hay un contrapeso a esas, que fueron las memorias del principal dirigente religioso, un rabino, que era el encargado de la fe, digamos, dentro del gueto, que fue tomando nota día a día de todo lo que pasaba en el gueto y, entre otros, dejó constancia de la existencia de un grupo que fue a rodar, que los obligó a vestirse así, que los obligó a hacer esto, que los obligó a hacer lo otro. Esa es la propaganda. Por eso, eso quiere decir que las personas que salían en esa película ¿lo hacían por gusto? No, lo hacían obligados. Y quiere decir que el sistema de dominación impuesto por las autoridades coloniales españolas era suficientemente operativo, suficientemente efectivo, como para que los negros pues salieran en las películas, porque estaban ahí, porque tenían que salir. Y no hay más. En otro de los documentales de Hermich se ve cómo funciona una plantación de cacao. Y en un momento determinado se explica cómo suena la campana a determinada hora, cómo se dividen en grupos de trabajo al frente del cual siempre hay un blanco, pero que tienen capataces negros, que son los que hacen el trabajo sucio, de la misma manera que los nazis tienen en los campos de concentración a los capó, a los soldados
cuidadores, que muchas veces no son ni siquiera alemanes, sino que son de los países que los alemanes ocupan. En eso los ucranios hicieron su trabajo. Es decir, que en el fondo un sistema de dominación se basa siempre en la fuerza. Siempre. Por lo tanto, lo que veis ahí es, si queréis, incluso la asunción por parte de los... Sí, por ejemplo, no hay en ningún documental español sobre Guinea ninguna de las revueltas y de las masacres que hubo en la selva, en el interior de la selva, provocada por soldados españoles y tropas coloniales, porque en eso sí, España hace lo mismo que Francia, lo mismo que Bélgica, lo mismo que Gran Bretaña. Es decir, tienen tropas coloniales que son un poco los privilegiados dentro de los colonizados. Es decir, son los, y hay una palabra que se refiere a eso, porque una etnia de la India se llamaban así, son los cipayos del ejército invasor. Es decir, los cipayos fueron un grupo social que apoyó desde el primer momento la ocupación de Gran Bretaña, por las razones que a ellos les conviniera, la ocupación de tierras suyas y de otros, y ser ellos mismos, y fueron ellos mismos los que, en definitiva, impusieron o controlaron en nombre del imperio. Se consideraban a sí mismos unos cracks. Eran los que triunfaban frente a los ojos del colonizador. El colonizador tiene mayor potencia de fuego, es más potente, más poderoso, en definitiva. Por eso digo que hay que saber mirar las películas coloniales, porque muchas veces en los pliegues de sus imágenes, en aquello que parece que no cuenta nada, nos están contando cosas. Cuando yo os hablo de la fascinación del paisaje, ¿no os llamó la atención la calidad fotográfica? Es muy alta para los estándares de la época. Si veis el cine español rodado en aquel momento dentro de España, en paisajes de exteriores, estos paisajes están mucho más cuidados. Es más, Manuel Hernández San Juan, que es el director de buena parte de esto, era uno de los dueños de Hermic Films, era un excelente director de fotografía y excelente fotógrafo de fotografía fija, porque de hecho, cuando él crea Hermic y cuando él decide aceptar el encargo que le hace la Dirección General de Marruecos y Colonias, que es esta, donde está Díaz de Velasco, ya él sabe perfectamente bien cómo manejar una cámara. Es un notorio operador y fotógrafo. Y entonces la calidad fotográfica de las películas es altísima, porque tener en cuenta que además también esto es cómo han llegado el estado de conservación en que están las copias, o sea, los originales del que se sacan las copias, que no siempre están en buenas condiciones. Pero esto era altísimo, e incluso en algún caso que hay algún papel en la época que habla de estas películas, se remarca siempre esto, se profundiza en esto, la intensa calidad fotográfica. ¿Por qué? Porque hay una fascinación por ese paisaje. Y no se ruedan en color porque no hay dinero. Y porque todavía el cine en color en España era un país cerrado al exterior, y hasta que desarrolla su propio sistema de color, el cine fotocolor, que era muy malo y que dura muy poco tiempo, tienen que pasar todavía unos años. Y rodar en color era imposible. Entonces se rodaba en blanco y negro. Y así son las pelis. Es decir, tienen una calidad fotográfica que no tiene nada que ver con lo que están contando. Pero no os llama la atención el tono ni... Sí. Un poco de lo que está diciendo de la calidad de la imagen y tal, estaba pensando también en otro ejemplo, pero de ficción, ¿no? Que mencionaron en su momento, Alba de América. Que película de ficción sobre el descubrimiento de Colón, con los actores del franquismo de aquella época. Y es cierto que si piensas en imágenes de aquella película, no tienen la calidad que tiene, por ejemplo, esta imagen que hemos visto ahora. Sí, además con el... Y luego como ejemplos de colonialismo también así que nos ha llegado a algunas generaciones, estaba acordando también, por ejemplo, de la noche de Colacao. Claro, Que claro. era, ¿no? En aquella canción de Yo soy aquel negrito, de África
Tropical. Yo recuerdo de niña algún anuncio que habría que buscar e investigar, porque en mi cabeza está el colonial. Algún ensayista ha llegado a afirmar que lo más perdurable que dejó Guinea en el imaginario popular español fue el negrito, yo soy aquel negrito del África tropical. Es decir, que fue un eslogan publicitario, es decir, con una pequeña filmación de animación, era, ¿no? Yo también en los años, sería finales de los 90, yo todavía escuchaba comentaristas deportivos retransmitir un partido de baloncesto donde llamaban morenos a los jugadores estadounidenses que estaban en la liga, que la misma, ¿no? Nomenclatura que utilizaban, ¿no? Que la cuestión de colonial es un proceso largo. Sí, claro, y además es que, a ver, no es solamente un proceso largo, es también un espíritu racista. Es decir, hay una cita que a mí de una ensayista, de una historiadora francesa, que dice: las teorías raciales vinieron perfectas para justificar las ambiciones políticas y estratégicas internacionales, para sostener las ambiciones económicas en ultramar, promesa de inversiones y de beneficios, y para dar un nuevo empuje a la acción misionera encargada de civilizar a los paganos y cristianizarlos. Esa es la clave de la colonia. La clave de la colonia es esa. ¿Cómo nos quedamos con la materia prima? ¿Cómo creamos infraestructuras que nos convienen a nosotros para mejor comercializar la materia prima? Y sí, les damos escuela y tal y cual, pero siempre y cuando se adapten a nuestras necesidades. Es muy interesante que, sobre todo en los cortometrajes sobre el norte de África, sobre el protectorado, hay una cantidad dedicados a las artesanías, como si fuera lo intrínseco de los marroquíes hacer artesanías que luego gustaban en la metrópoli. Yo recuerdo en mi casa, mi madre tenía una manta, quiero decir, una colcha y una manta que eran típicas, las mantas y las colchas que se traían de África. Cuando iban los quintos a hacer la mili, que iban bueno, incluso antes, directamente al protectorado, se traían toda una serie de cosas, es decir, piezas de bronce, de cobre, vasijas, etc. Era como que para eso sirven. Luego, en el caso de las películas de Guinea, siempre se está recordando lo hábiles que son los negros que hacen ese trabajo. Mira cómo transportan, qué ágiles son moviéndose entre los troncos que van bajando por un río, por ejemplo. O qué hábiles son para sortear con sus canoas, como si hubiera algo como constitutivo del físico y del ser del negro que lo capacita para hacer la buena mano de obra del blanco. Que esa es la explicación. En ese sentido, el otro día Miguel hacía referencia, porque aquí hemos visto, por ejemplo, esta película que lo representa ese imaginario de la metrópoli como potencia evangelizadora, principalmente del salvaje, ¿no? Un poco algo, ese salvaje que nos es útil, ¿no? Para la claro. Pero hace referencia a la fotografía tan bella, tan estética, a ese regodeo también en la exuberancia, ¿no? Natural, que también se hace extensivo a cómo se retratan las mujeres y cómo se retratan a ellas, ¿no? Claro, bueno, no, yo el otro día en la presentación del libro, que bueno, estábamos hablando de eso justamente en una mesa que se iba a hablar del otro, ¿no? De la otredad. Entonces yo arrancaba del cine colonial y luego se llegaba hasta el presente, de cómo el documental español contemporáneo habla del otro ya desde otra perspectiva completamente distinta, ¿no? Yo me refería a que hay una diferencia neta, pero neta, entre la manera que tienen de retratar a las mujeres negras. Hay en una, que creo que se llama Artesanía Pamú. Bueno, esa es otra. Yo no estoy muy puesto en antropología de Guinea, pero sí sé que los Fang
no sé por qué, sistemáticamente, los españoles llamaban pamúes. Le pusieron ese nombre y ahí quedó. Pero bueno, hablaban de las mujeres como esas mujeres tan feas que solo le pueden gustar a los suyos. En cambio, cuando hablaban de las mujeres del norte de África, con una religión monoteísta como el catolicismo, viviendo en un país cuyos líderes, cuyas élites dominantes apoyaron la revuelta de Franco y estuvieron en el bando franquista y mandaron tropas para combatir junto a Franco. Es decir, están hablando de aliados y de mujeres que se parecen a los modelos caucásicos de belleza mucho más que las negras pamúes, fan, boobies, etc. Entonces ahí hay no solamente un tratamiento admirativo de la mujer, sino que prácticamente se la coloca, por otra parte, no me cabe ninguna duda de que es la realidad, como el verdadero pilar social sobre el que se construye la familia en el protectorado. Es decir, son las mujeres las que sostienen la vida. De hecho, hay un ejemplo que estábamos barajando pasar, no sé si dará tiempo, Romancero marroquí, que es otro tratamiento, que no tiene nada que ver con lo que acabáis de ver. Romancero marroquí cuenta la historia de un voluntario que se viene a pelear junto a Franco, un campesino del norte de Marruecos que se viene a pelear, que va a reclutar, él va a motu propio a ponerse al servicio de las tropas de Franco porque está agradecido, porque está agradecido a la tarea civilizadora que está llevando a cabo España desde hace 30 años en su tierra. Y por lo tanto quiere que eso siga siendo así y que no vengan las hordas marxistas y lo destruyan todo y bla, 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 bla. Pero más allá de eso, hay un tratamiento, porque esa película es una película muy controvertida. Es una película empezada por un republicano y terminada por un franquista, porque el republicano en medio del rodaje se escapa. Y entonces Carlos Velo, que es uno de los grandes documentalistas españoles y luego mexicano, porque también hizo películas en México. Y la termina filmando un señor que no era cineasta, que luego fue ejecutivo de un estudio, que era Enrique Domínguez Oliño, que era ¿no? Aquí hay un cuidado antropológico, etnográfico, quiero decir, hay un retratar la vida cotidiana en la cual la mujer, claro, es que cuando se va a pelear, su mujer es la que aguanta sus hijos, al padre mayor que es un anciano decrépito, etcétera, etcétera. Y cuando hablan de esas mujeres, los documentales coloniales se refieren a bellísimas mujeres, bereber, diríamos hoy, amazigh, las bellas mujeres amazigh con sus ¿cómo se llama? Con sus tatuajes, la henna, los tatuajes de henna, etcétera, etcétera. Es decir, hablan de mujeres que pueden ser conquistadas, con las negras que queden para ahí. Curiosamente, porque en realidad, insisto, uno de los problemas de la colonia eran las enfermedades de transmisión sexual. Luego es que los hombres blancos se lo hacían con las negras. Es así de claro. Y no al revés. Y no al revés, porque si una mujer blanca tenía relaciones con un negro, automáticamente quedaba fuera de la sociedad. Es decir, era rechazada, repudiada. Y generalmente se volvía a España. No se quedaba a vivir en la colonia. Vamos a poner un trocito para que veáis otra manera de mostrar otra realidad. Nuestros hermanos musulmanes por su generosa
La voz del Luten, extendiéndose por valles y montañas, por los cielos y el mar, ha llamado a la oración y a la vida. Marruecos despierta. El día llegó. Bueno, primera cuestión. Romancero marroquí es un largometraje. Es el gran largometraje colonial español. Es decir, yo creo que yo en eso comparto el punto de vista de Alberto Elena, que lo dejó escrito. Además, Alberto trabajó específicamente el caso de Romancero marroquí. Es el documental más respetuoso en términos etnográficos, en términos antropológicos, de cuantos se rodaron en la colonia, con todo lo que ambiguo tiene el término antropológico. Recordad que la antropología nace como una ciencia auxiliar del colonialismo y solo después de mucho tiempo logra ir solidarizándose con ese otro que está describiendo, con ese otro que está estudiando, colocándose a su lado, de manera que hoy consideramos cine antropológico solo aquel de profesionales que van y se mimetizan en el ambiente y de alguna manera entienden profundamente bien al pueblo con el que están trabajando y con el que interactúan. No se trata solo de mostrarlos, sino de vivir entre ellos y sobre todo de respetarlos, que al principio no. La antropología es simplemente nace como ciencia positiva, como dentro del positivismo imperante en el último tercio del siglo XIX, de alguna manera es dar cuenta científica de lo que es el otro, pero claro, con los parámetros científicos de entonces, que no tienen nada que ver con los de ahora. Pero bueno, incluso haciendo esa salvedad, esta película es mucho más respetuosa con el entorno que retrata de lo que fueron ningún otro de los films coloniales. Es el más complejo también. Es el más... Claro, solo ese fragmento que veis aquí ya nos da pistas sobre muchas cosas que ocurren en el documental colonial. Uno, el documental colonial, muchos documentales coloniales suelen tener una tendencia a lo que podríamos llamar turistizar el paisaje. Es decir, sobre todo en el norte de África, porque el norte de África, al fin y al cabo, no estaba tan lejos de la península. Guinea era otra cosa. Guinea era demasiado lejana, demasiado compleja, demasiado no civilizada, como para hacerle caso. Marruecos es el fruto de civilizaciones que apelan a los mismos ingredientes que apela la civilización católica, cristiana. Es decir, un único libro, de eso va, un único Dios, monoteísmo, de eso va. La presencia de la historia en los lugares, es decir, eso le gusta mucho a los documentalistas coloniales españoles, es decir, mostrar por qué. Porque, como dice concretamente uno, rodado por Camarero, Arturo Camarero, todo nos resuena. La Alhambra está presente en el norte de Marruecos. Ya hemos visto los alcázares, igual que el de Toledo. Es decir, está hablando de algo que todos sabemos que ocurrió, y es que este país fue musulmán durante 700 años. Entonces, claro que todo resuena. En cambio, el África subsahariana son pueblos sin cultura escrita, la cultura mayoritariamente oral, racialmente muy distintos, y con referentes culturales que se escapan por completo y son menospreciados por completo por el colonizador. Fijaros, por poner solo un ejemplo, una
una frase que recupera una tesis doctoral reciente. El general Hermenegildo Altozano, secretario general de los territorios del Golfo de Guinea, afirmaba que al indígena, como al menor de edad de cualquier grupo social avanzado, le faltaba madurez, sentido de la responsabilidad, experiencia, capacidad, en una palabra, y le sobraban incentivos pasionales y afán de realizar inmediatamente sus deseos sin reparar en medios ni consecuencias. Al indígena, por tanto, había que educarle y capacitarle, pero previamente había que protegerle. Esa es la clave. Es decir, había no que protegerle, había que disciplinarle, que esa es la otra clave. Es decir, solo gente disciplinada rinde. Porque, dejadme que os lo diga, también se ven en los documentales sobre el norte de África. Lo que importa contarle a la metrópoli es que la colonia funciona. Es que las colonias son ricas en materia prima. Las colonias nos dan el ocume, en el caso de Guinea, la madera, en la cual España se convierte en uno de los productores mundiales por antonomasia, gracias a... y es madera que se emplea sobre todo en contrachapado, y que están en los bosques, allí en los bosques. Entonces, quiero decir, lo que le cuentan al de la metrópolis es: tranquilos, con vuestros impuestos esto funciona. Creamos carreteras, ponemos tecnología de vanguardia al servicio de la explotación, ponemos hospitales porque se necesitan, ponemos escuelas porque tenemos que capacitar a la gente. Vuelvo otra vez a lo de la artesanía. Se cuenta mucho que existen escuelas de capacitación de artesanos. Se muestran todos los lugares y las ceremonias del poder. Iglesias, el gobierno local, por supuesto, desfiles militares, desfiles de tropas. En el caso en el caso de Guinea, mucho menos. Hay, de hecho, un documental que habla claramente de las tropas coloniales. Pero en el caso del norte de Marruecos, está lleno de cómo se crían los caballos para tal, cómo lo que hacen los jinetes, qué hacen no sé qué, y es uno y otro documental sobre el mismo tema. Insisto, una sociedad militarizada como es la española del siglo XX, buena parte del siglo XX, da como resultado una mirada militarista y militar que devuelve esa imagen de la colonia en términos militares. No os preocupéis, entre otras cosas porque todavía existía, y con buena memoria histórica, los innumerables muertos y las tragedias de las guerras del Rif. Es decir, la derrota del Gurugú, en fin, el Barranco del Lobo, es decir, todas las batallas que había perdido el ejército español y los miles de muertos que hubo en el norte de África. Y pues, entonces, por lo tanto, había que decirle al metropolita: tranquilo, esto lo tenemos controlado. Entre otras cosas porque 2/3 del presupuesto español de los años de la guerra del Rif se ocupaban en la guerra. Es decir, España se paralizó porque la mayor parte de los recursos se destinaron a una guerra absurda, a una guerra por las materias primas, a una guerra, decían algunos, para beneficiar a la compañía minera del norte de África, uno de cuyos inversionistas era la familia real. No sé si os suena esto de los negocios de los reyes en este país. Bueno, fue así, quiero decir. Y entonces, claro, el cine colonial lo que mostraba, por ejemplo, el primer largometraje probablemente que se haya rodado en Marruecos, fue justamente la explicación de cómo funcionaba todo el ciclo minero hasta que el mineral, desde que salía de la mina, se extraía en la mina, hasta que en el puerto de Melilla era embarcado rumbo a la península. Y se llama Compañía Española del Norte de África. Así se llama el largo, que fue recuperado hace relativamente poco, en una copia que estaba en la Cinemateca de Andalucía, la Filmoteca de Andalucía. Es decir, que, bueno,
por algo es. Pero, por ejemplo, en este caso, esta imagen que estamos viendo, no están describiendo procesos de producción, pero sí que están de alguna manera como ensalzando las figuras, ¿no?, de este pueblo, ¿no? Bueno, el título es Romancero Marroquí, ¿no? Claro. Y también eso se vincula y se alía con los objetivos de la metrópoli. Claro. De otro modo, a través de otra manera, ¿no? O sea, Claro. No, y además sí se habla en algún momento, porque luego cuando él se va a la guerra, lo que vemos es cómo se sigue la producción. Cómo sigue la producción. Y cómo él regresa de la guerra y se pone otra vez a trabajar para la causa común del protectorado. Ahora mismo construye el personaje. Claro, ahora construye el personaje para que tú te identifiques con él. Feo no es el chico. Bueno, no sé, yo no tengo gustos por ahí, pero me parece que el chico feo no es. La chica tampoco es nada fea. Quiero decir que se buscan personajes, obviamente no es una cámara neutral que se mete en un poblado marroquí a filmar. Es un casting, como Dios manda, para rodar un documental. No, además toda la estrategia de, ¿no?, de planteamiento de ficción, ¿no?, de todas las escenas, ¿no?, muy Flaherty, ¿no?, y la tradición también. Claro. Sí, sobre todo. Británica, ¿no? Claro, pero sobre todo la tradición de Flaherty, ¿no? Es como hay toda una parte de la historia del documental internacional que es la parte de lo que se llaman los cineastas viajeros, ¿no? Los documentalistas viajeros. Es decir, que bueno, que es Evans, Joris Evans. Flaherty también, claro, a su medida. ¿Cómo no? Si es que el documental viajero nace con Flaherty, que va a filmar focas y esquimales, o sea, y luego se va a los mares del sur. Entonces, algo de eso también hay en esta película. Y, por supuesto, los métodos flahertianos del documental más relacionado con la ficción que con el propio documental observacional. Entre otras cosas porque el documental observacional en la época no existe. Es decir, el documental observacional es posterior. Es decir, eso de colocar la cámara y a ver qué pasa, eso todavía faltarían como casi 30 años para eso, 20 y tantos años. No sé si tenéis preguntas o juicios o comentarios o no sé. O ya empezáis a tener como gana de levantaros porque, qué sé yo, ¿no? Igual que antes el cine, digamos, como era el medio, ¿no?, que puede ser ahora Internet con toda, ¿no?, su deriva, la multipantalla, esta cuestión que decíamos de Flaherty y cineastas viajeros y esa mirada exótica que hay en todo este documental colonial, sobre todo era muy boyerista para, ¿no?, los de la metrópoli, ¿no? Era ese primer acceso a unos mundos, ¿no?, que desconocían, ¿no?, y que a través del cine. Claro, sí, ahí me quedé en esto. El fragmento que habéis visto, por un lado, hay ese deseo de turistizar el paisaje. Por otro lado, hay también una mirada exótica. Venden exotismo, venden aquello que no hay en la metrópolis. De hecho, la clave del éxito apoteósico de Nanook el Esquimal, de la primera película que se suele considerar como el primer documental de la historia, no es otro que ese, que los esquimales eran una realidad muy lejana, que nadie sabía nada y que probablemente nunca se habían visto imágenes de ellos. Se veían cosas por primera vez. Y aquí hay algo de eso también. Y sobre todo en el caso de Guinea. Si uno ve Expedición a Guinea Ecuatorial, que es el primer largo, el único que se conserva de los dos largos mudos que se rodaron, es una acumulación de imágenes. Son imágenes sobre la fascinación, sobre eso. Postales. Claro, postales animadas. Es que además hay mucho de postal animada, porque incluso en muchos de los cortos de Hermich, que eran mucho más cinematográficos, digamos, vemos cómo llega una misión, cómo se dan la mano, y hay como una especie de, pues eso, de fotografía animada de el obispo, el militar a cargo, el maestro de escuela, el buen nativo de lo que podemos llamar la aristocracia local, porque eso sí, en la colonia había aristócratas negros dentro de la colonia, en el caso de Guinea, que era una etnia minoritaria que ya lo era, que ya gobernaba en la época en que esos territorios habían estado en manos de ingleses. Es decir, que de alguna forma
España perpetúa, hace lo que hacen todas las metrópolis, perpetúa la existencia de una élite local para que sea esa élite local la que controle a su propia gente. Cuando hablamos de un sistema de dominación, nos referimos también a eso, a que es un elemento cardinal de la dominación la propia, lo que os explicaba antes de los cipayos. Y también me interesa haceros también una pregunta, porque ambos sois programadores y veis mucho documental actual. ¿Cómo se perpetúa esta mirada exótica hacia el otro, a todos los sentidos, no de, Sí. fuera de España, sino también desde dentro, ¿no? Que todavía permea y que no se escapa? Esto es claramente porque es propagandístico, ¿no? Claro. Pero en aparentes producciones de televisión, documentales, reportajes, etcétera, esa mirada está todavía presente entre nosotros, ¿no? Y seguirá estándolo mientras no haya un verdadero trabajo, digamos, de reeducación de la mirada, de lo que podemos llamar reeducación postcolonial de la mirada sobre el otro. Hay algunas películas contemporáneas que han hablado de eso, ¿no? La película de Neus Ballús, una película de ficción en la cual un padre separado se lleva a su hija de vacaciones a África. En realidad él es un crápula porque va allí a tirarse todo lo que se mueve. Y se la lleva con él, la hija y un hijo, ¿no? Pequeño. Y entonces, claro, esta chica interactúa con un chico local y entonces, claro, ahí pasa de todo. ¿Por qué pasa de todo? Porque ella no tiene las herramientas para... ella sigue siendo una blanca que llega allí de vacaciones con pasta. Y ese es un tema de las películas de Laurent Canté sobre Cuba, de las mujeres estas mayores que van a hacérselo con chavales cubanos jóvenes, etcétera, etcétera. Que hay muchos, Ulrich Seidel, en África. Ulrich Seidel en África. Es decir, hay digamos una mirada postcolonial que ironiza y que incluso pone en la picota esas prácticas turísticas, digamos, de turismo sexual. Pero luego hay muchísimos títulos que perpetúan una mirada quizá con buenas intenciones, llena de buenas intenciones, Sí. pero totalmente neocolonialista también. El infierno está empedrado de buenas intenciones, dice el dicho, ¿no? Y no hace falta que el otro esté tan lejos como para mí. No, como si fuera, ¿qué va? como si fuera- Si además es que los tenemos aquí. Claro. Es decir, si empezamos por respetarlos aquí, de repente los respetaremos más cuando vayamos a su país de origen, ¿no? No sé si tenéis preguntas. Esto se acaba, falta poco. Sobre lo que estáis diciendo, que al final creo que como que nos queda un poco de pozo colonialista también, porque ya no solamente de reeducar la mirada, sino de educar la conciencia, ¿no? Yo todavía sigo escuchando eso de, es que se tendrán que adaptar si vienen aquí. Perdona. O sea, ¿cómo vamos a reeducar la mirada si todavía mentalmente sigue habiendo una sociedad que espera que el otro que viene aquí se adapte a lo que hay aquí? No se le da un mínimo espacio en el que pueda seguir desarrollando su cultura, su religión, su forma de ser, su costumbre incluso. Sí. Pero bueno, eso nadie está exento, ¿no? Quiero decir. Sí. Como aquello, ¿no? No, nadie está exento, me refiero, por ejemplo, ahora mismo te estaba oyendo decir eso y de repente me saltó a la memoria que los obreros que emigraban a Argentina, sobre todo de origen centroeuropeo, seguían publicando sus periódicos en lengua, en alemán, en yiddish, etc. Y nunca se sintieron solidarios de los que luego los peronistas llamarían los cabecitas negras, es decir, los pobres locales. Había como una especie de aristocracia del obrero que no se mezclaba con el otro obrero más pobre que ellos, que eran los obreros de origen argentino. Esa es la clave para entender el populismo latinoamericano. ¿Por qué Haya de la Torre en Perú o Getúlio Vargas en Brasil o Perón en Argentina hicieron una base social de gente pobre porque ni siquiera tenían lugar con los emigrantes o con los inmigrantes
que venían de Europa y que eran trabajadores cualificados, la mayoría en textiles o incluso en artes gráficas, ¿no? No había esa mezcla. Es un error histórico, pero ahí está, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de, o sea, yo pienso, hay gente como que defiende la mezcla racial, ¿no? Que haya como diversidad en un país y otra gente como que lo ve más como mantener como la cultura de un país. ¿Tú qué piensas? ¿Que está bien esa mezcla o que se tiene que mantener como la raíz de, por así decirlo? Mira, yo pienso que hace 120.000 años todos los seres humanos vivos, los que hoy consideramos seres humanos, podíamos tener un mismo ancestro común. Es más, te voy a contar una cosa, no se lo cuentes a nadie, o igual sí. Desde el punto de vista genético, los negros son más puros que nosotros. Es decir, se mezclaron menos. Nosotros nos mezclamos mucho más. Somos fruto de muchas cepas distintas. Es decir, el racismo no tiene ninguna base científica en la que apoyarse. Es solo una cuestión ideológica y es solo una cuestión de dominación. El racismo es un mecanismo para dominar. Cállate tú, negro, que no sabes lo que dices. Eso es así, desgraciadamente. Estamos constituidos de lo mismo. Es decir, diferenciarnos por el color de la piel, porque unos tenemos el pelo lacio, algunos no tenemos ni pelo, y otros tienen el pelo enrulado, o sea, con rizado. ¿En qué nos diferencia? Son mejores esas familias de Cornualles, que hay un trabajo excelente sobre eso, que tienen los mismos genes desde hace 10.000 años, porque no se han mezclado. Estaban en el sur de Inglaterra, un sur muy agreste, en la época muy jodido de vivir ahí, etcétera, etcétera. ¿Son mejores que los que viven en Londres? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? O sea, yo no me refiero tanto genéticamente, sino culturalmente, ¿sabes? Es que culturalmente la cultura puede ser un arma de liberación o un arma de sometimiento. Quiero decir, cuando alguien hace un discurso de corte racista, yo lo que digo, yo que me dedico, digamos, a analizar la sociedad de alguna manera, yo no me lo puedo tomar en serio. No hay base material para tomármelo en serio. Entonces, cuando oigo discursos racistas del tipo no nos mezclemos porque no sé qué, y, ojo, yo he vivido 25 años en Cataluña, y oír a la mujer de Pujol, la primera vez que vi entrar a un socialista en la Generalitat, y además un socialista, o sea, no la primera vez, sino la primera vez que vi a un socialista andaluz entrar en la Generalitat como presidente de la Generalitat, sentí que me robaban. ¿Que te robaban qué? Porque el racismo y ciertas formas del nacionalismo van del brazo. Y son blancos como nosotros. No hay ni siquiera un problema de color de piel, sino del lugar donde naces. Son, insisto, formas de dominación, nada más, ni nada menos. Llevamos peleándonos por el color de la piel milenios. Yo no tengo, quiero decir, no tengo una explicación. Tú me dices, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo que la gente se mezcle si somos todos mezcla? Si yo nací en Uruguay, hijo de 2 gallegos que emigraron a Uruguay, y mi mujer es asturiana, y he vivido no sé cuántos años en Cataluña, y por vocación, gusto, cultura, soy más italiano, francófilo que de ningún otro lado. Si tú me preguntas, ¿tú de dónde eres? No tengo ni idea. Soy de donde pago mis impuestos. Eso sí, los pago rigurosamente. No hay mucho más. Sí, pero sí, como, o sea, la costumbre, por ejemplo, o sea, cuando los españoles fueron a Guinea, o sea, como que su costumbre, o sea, eso sí está mal, como que intentamos nuestras costumbres pasarla a ellos. Claro, es que eso es el colonialismo. El colonialismo es la imposición.
a una población cautiva de unos códigos culturales que no son los suyos. Claro, entonces sí defines como mantener las costumbres de cada musulmán. Es que yo creo que cada uno tiene que tener las costumbres que crea, siempre y cuando no dañen al otro, no agredan al otro. Es decir, claro, obviamente. Pero fíjate, la primera vez que yo fui a París, corría a la sazón el año 74, en París, cuando hablabas con algún francés, lo primero que te decía, menos mal que es usted español y no portugués, que viven comiendo sardinas y como la señora como mi portera es portuguesa, nos llena de olor a sardinas la casa. O se decía en Gran Bretaña, estos españoles que viven masticando ajo. ¿Perdón? ¿Perdón? Lo vamos a tener que dejar aquí, porque eso va a seguir adelante. Muchas gracias, Casimiro. En fin. Gracias.